Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus, en este lunes 13 de junio. Soy Daniela Elster, me acompaña Rosario González y hoy nos adentraremos en el maravilloso mundo de los hongos para hablar sobre las relaciones simbióticas con una tremenda invitada, la encargada del programa y oficina en Chile de la Fundación Fungi, Daniela Torres. Queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow, la consultora de acción climática Implementa Sur y UNIT, quienes desarrollan inteligencia universal al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. Hola Rose, hola Tocaya, Daniela, ¿cómo están? Hola Hola, Dani. Hola Danis en plural esta vez. Hola Daniela, Nos, claro. nos tocó una vez, hola Mauricio, ¿te acuerdas que teníamos dos Tiempo. Mauricio? Ahora son hola Dani. Sí. Yo estoy muy feliz porque estamos con la Dani al fin. Este programa les contamos que los teníamos agendado hace más de un mes. Así que llegó la fecha, así que yo estoy muy contenta por eso. Me encanta este tema, nos encanta este tema. Como metanoia nos hace mucho este sentido. Así que estoy súper. ¿Y tú, Dani? Súper. Sí, ¿no? Feliz, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo vengo a hablar de mi tema favorito, así que Ah, pero estoy qué súper mejor. contenta. Sí, bueno, y Compartido como los todos los favoritos. programas, sí, pues, les quería contar un poquito igual quién es la Dani, que la famosa Dani que tanto queremos. La Dani estudió biotecnología vegetal en la Universidad de Concepción, donde encontró en las micorrizas su pasión, el reino fungi. Comenzó su trabajo en la Fundación Fungi como voluntaria en 2017, ha participado de diferentes expediciones micológicas, congresos nacionales y latinoamericanos, exponiendo su trabajo, así como organizando simposios en torno a la conservación de hongos en Latinoamérica. Así que medio currículum que la Dani, mucha experiencia. Y bueno, antes de empezar la entrevista en sí, el programa, quería felicitarlos también a la Fundación, en especial a Juliana, que es la directora de la Fundación Fungi, por haber obtenido el premio al liderazgo en conservación de National Geographic. Es el Sí, tremendo premio. felicidades. Así que Dani, queríamos saber primero, antes de empezar a meternos de lleno en el tema, pero ¿qué significa para ustedes y también para Chile este premio que recibieron? Bueno, de todas maneras es un honor trabajar con Juliana y en la fundación estamos contentísimos, on fire con esto. Yo creo que es una consolidación a la carrera que ha hecho tanto Juliana como la fundación desde una mirada internacional. Creo que viene a darle la importancia a todo el paso pionero que hemos hecho por muchos años ya. Y nada, estamos contentos, felices de ver a Juliana en esta tremenda posición. Así que nada, estamos contentísimos. Para Chile yo creo que es un punto importante. Chile es pionero en la conservación de hongos gracias al trabajo de Juliana y la Fundación. Así que también creo que posiciona a Chile a un nivel internacional ya desde la mirada, ¿cierto?, de conservación pura y dura como es National Geographic. Sí, qué honor y qué lindo ser pioneros en eso, ¿no? Qué lindo que Chile sea reconocido a nivel como lo es tan famoso National Geographic también en esto, y bueno, el trabajo de Juliana, pero que sí sea algo que promueve a nivel país, de que esto es algo que nos preocupa, que tiene relevancia y que, bueno, así como Metanoia, ojalá más y más instituciones y organizaciones promuevan este conocimiento que para mí tiene la llave de la vida, no sé, tiene el secreto, ahí viene un montón de magia. Y bueno, relacionado a eso hay varios conceptos que en Metanoia y también aquí en el programa Efecto Metanoia que tenemos en TX Plus, queremos hacernos cargo de ese relato, de saber ocupar bien los conceptos, de saber definir. Y justo la semana pasada en nuestras redes, que para los que no nos siguen es @efecto metanoia, publicamos en nuestra sección Glosario Metanoia la palabra simbiosis, muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Pero me gustaría empezar esta entrevista con tu propia explicación, Dani, de qué es simbiosis. Bueno, las simbiosis son asociaciones entre diferentes organismos que se benefician uno al otro. Y este consorcio que se forma es primordial para que las especies que están en esta asociación perseveren en el tiempo y se puedan desarrollar.
Entonces es un acto benéfico para los organismos que la componen. Y el renofungi y los hongos en general tienen un muy buen ejemplo de asociación. Hay dos grandes ejemplos, como son las micorrizas, que es la asociación benéfica entre las raíces de una planta y el micelio de un hongo, y los líquenes, que es una asociación entre hongos, algas y por ahí una cianobacteria en algunos casos. Entonces son asociaciones donde todos los organismos que la componen se ven beneficiados. Esa es una simbiosis. Más o menos ya se entiende, pero para reforzar el concepto, como a qué nos referimos cuando hablamos de relaciones simbióticas, porque esto es la simbiosis, pero relaciones simbióticas, ¿cómo lo explicarías a raíz de ya esta explicación que un poco lo dice por sí sola, pero para ser bien explícitos y claros? Sí, de todas maneras. La relación simbiótica viene a destrabar una forma de convivir y de vivir en los ecosistemas. Estamos muy acostumbrados a que se nos enseña sobre, por ejemplo, la predación o distintas formas de cómo los animales y otros organismos se desarrollan en estos ecosistemas, ¿cierto? Pero la simbiosis viene a destrabar otra parte, una estrategia de vida donde los organismos que deciden llevar a cabo esta asociación desde un punto de vista evolutivo, ecológico, se ven beneficiados. Y por ejemplo, uno de los ejemplos que relataba anteriormente, como las micorrizas, esta asociación entre raíces de las plantas y el micelio del hongo, se transforma en un intercambio de nutrientes, de agua y de información para que haya una interconexión entre los organismos que componen un ecosistema. Entonces, esto se traduce a que, por ejemplo, el 90% de las plantas no podrían vivir sin los hongos, porque son los hongos que transportan los nutrientes y le facilitan la absorción y la capacidad de absorción de agua a las plantas. Entonces eso cala en que hoy día conocemos esta forma de relacionarse entre distintos organismos desde el beneficio entre ambas. ¿Qué le entrega la planta al hongo al intercambio de estos nutrientes? Es azúcares y carbohidratos que la planta obtiene desde la fotosíntesis. Entonces el hongo crece, obtiene su carbono, obtiene su reservorio energético, intercambiando los nutrientes que la planta por sí sola no puede absorber. Entonces se benefician ambos organismos en esta asociación. Y en particular las micorrizas son muy antiguas, es decir, para que las plantas pudiesen establecerse en un medio terrestre, cuando estaban en medio acuático todavía, necesitaron asociarse desde un punto de vista evolutivo y ecológico para poder empezar a cubrir terreno en esta área nueva, ¿cierto? Que pasamos del agua a la tierra. Entonces son asociaciones, son comportamientos que hoy día se nos están develando a nosotros, a nosotras, pero que son antiquísimas, tienen mucho, mucho tiempo. Me fascina todo este relato. Estuve como escuchando como entre una mezcla de libro de cuento, como así. Pero imaginando todo, ¿no? Es muy visual. Sí, como sí, que uno empieza así como, esta relación y le pasa los nutrientes, está la información, como que son estos seres, ¿no? Así que van haciendo toda esta maquinaria. Me imagino algo así. Muy, muy visual lo que es el arroz, como un cuento o algo así. Oye, Dani, y nosotros podríamos tener, por ejemplo, o sea, tú nos podrías dar otros ejemplos de cómo funciona todo esto de la simbiosis, pero en otros ecosistemas naturales, para que podamos ir como profundizando y entendiendo más el concepto de simbiosis y cómo se puede ir aplicando. Sí, como mencionaba, la simbiosis es una estrategia de vida, y creo yo que para empezar a ver los ejemplos o las enseñanzas que nos dejan este tipo de estrategias de vida o estas estrategias que han desarrollado ciertos organismos, también hay que ampliar, hay que ver
todas las maneras en que nos podemos relacionar. La simbiosis es una forma muy agradable, ¿cierto? Porque hablamos de comunidades, hablamos de que las especies se ayudan entre ellas, y son interconexiones entre distintos organismos de los distintos reinos. La simbiosis se presenta en amplitud en todos los organismos que conocemos hoy en día, de distintas maneras. Los hongos tienen este relato que ha sido desconocido, y por eso creo yo que también llama mucho la atención, porque es como nos están sacando una venda donde nos hablaron y nos dijeron ciertas estrategias de vida, y esto viene a develarlo de una forma muy gráfica. Si uno ve, por ejemplo, cuando no hay hongos en un ecosistema, o cuando no se consideran los hongos cuando se están plantando árboles, etc., uno ve que hay una precariedad en esa visión. Entonces hay distintos ejemplos, y bueno, la simbiosis, como mencionaba, es una estrategia de vida, pero también hay que mirar lo otro que también nos enseña el reino fungi. Quizás aquí voy a ampliar un poco más de enseñanzas que yo veo que podrían también llevarse a la palestra en este caso. Por ejemplo, los hongos también nos enseñan el reciclaje de nutrientes, y eso también es una forma de simbiosis, en el sentido de que los hongos proveen a las nuevas generaciones los nutrientes que se necesitan, con un intercambio de que esto crezca, y posteriormente va a ayudar a los distintos hongos también a alimentarse. Entonces, si lo vamos viendo así, hay distintas relaciones de los organismos en nuestro hábitat, y eso se representa en todos los reinos. Tomando un poquito lo que decías ahora de las enseñanzas de los hongos, que nos encantan, o sea, en Metanoia utilizamos mucho esa analogía para también un poco sacar esta venda de la que tú hablabas, ¿no? De descubrir este mundo que, como yo dije al principio, para mí por lo menos es mágico. y en eso nos parece súper interesante ver qué posibilidades hay de que el ecosistema humano pueda también tomar estas estrategias de vida y aplicarlas, ya que nos encontramos un poquito en una crisis en nuestro ecosistema, ¿no? En nuestras relaciones humanas, en especial un poquito, lo hemos ido hablando de distintas maneras, pero en vez de centrarnos en hablar de esa crisis, sino ver un poco cómo podemos encontrar estrategias de vida en nuestros modos que, como tú decías, han evolucionado y se han adaptado durante toda la existencia de la Tierra, y han encontrado distintas estrategias que van mejorando. Poco a poco quizás van recopilando esta información y adaptando de distintas maneras. Entonces, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, o de cosas que incluso no, pero de las enseñanzas, ¿cómo ves que sería aplicable las relaciones simbióticas a la experiencia humana? Pero quizás cómo podríamos aplicar esta estrategia de vida, que me encantó eso que dijo la Dani, a la interacción humana. Yo creo que más allá de la simbiosis, que es muy bonito aprender el tema de comunidad, colaboración, yo te ayudo, tú me ayudas y nos ayudamos entre todos, también, por lo menos en mi caso, yo veo en los hongos múltiples enseñanzas a través de los roles ecológicos que cumplen. Entonces creo que la invitación a todos, a todas, es que vean en la naturaleza y se inspiren en ella. Como tú bien decías, Tocaya, los distintos organismos han buscado diferentes formas de ir evolucionando, ir destrabando ciertos problemas, adaptarse a ciertas condiciones, y eso lo hacen en distintas formas, son diferentes formas de llevarlo. A mí los hongos me hacen sentido, o me llevan a tener un sentido por los distintos roles ecológicos que cumplen. Uno, esta simbiosis de la que hablamos, de colaborar, de tener un entramado, una red que se beneficia a sí misma y se sustenta en el tiempo. Eso es muy difícil hoy en día, donde todo es muy individualista,
Pero aún así vemos que hay esfuerzo, esto mismo que estamos haciendo acá es una simbiosis, es una colaboración donde nos vemos beneficiados para comunicar en este caso algo que a nosotros nos llama, ¿cierto? Que es esta crisis y poder hablar de ello y de sus soluciones. Pero otra cosa que a mí también me enseñan los hongos, por ejemplo, con el rol de la descomposición, es la paciencia. Ahora, por ejemplo, que estamos en un mundo donde todo es rápido, tenemos todo a la mano y queremos que todo sea así, aprovechar de ver un proceso de descomposición, ver cómo se pudren las cosas y cómo se renuevan. Estos ciclos naturales existen y deben existir para que la vida así se vaya sustentando. Y los procesos llevan su tiempo. Los procesos llevan su tiempo. Una vez que se empieza a podrir un árbol, por ejemplo, hasta que llega a su proceso total de descomposición, o sea, vemos un árbol totalmente rígido y que está siendo descompuesto y después lo vemos en forma de tierra aireada, húmeda, ¿cierto? Y llena de nutrientes para las nuevas generaciones. Eso, para mí, el desarrollo de la paciencia me hace sentido viendo a los hongos también. Esto que aparezcan en ciertas épocas del año, ¿cierto? También los hace como algo esperable y mantener esa paciencia. Un hongo que aparece en marzo y no te va a aparecer en otra época del año, por más que tú así lo quieras y todo. Entonces el desarrollo de la paciencia, por un lado, creo que también enseñan o a mí me hacen sentido a través de los hongos. Y uno de los roles que no se habla o que se habla poco por la estigmatización, que bueno, hay toda la estigmatización de los hongos, es el rol de los parásitos. Los hongos tienen una muy mala fama con respecto a esto porque hemos tenido problemas con ellos, hay algunos cultivos que mueren totalmente por infección de hongos, ¿cierto? Pero hay que conocer igual esta forma de estrategia que... Así también es una relación simbiótica, ¿no? Los parásitos. Los parásitos en sí podrían llamarse una relación simbiótica, por ejemplo, los digüeñes. Los digüeñes son alimento ancestral muy relacionado hoy en día a las comunidades del sur, que es donde aparecen los digüeñes, ¿cierto? Pero está catalogado ecológicamente como un parásito, pero es un parásito que depende del árbol, por lo tanto no lo mata de un rato a otro, ni tampoco una matanza, un parásito fulminante, sino más bien lo va debilitando porque se va alimentando del mismo. Entonces, cuando tú conoces esa parte, que podría ser como el lado oscuro de los hongos, si tú conoces, posiblemente después te vas a dar cuenta que para cosechar un digüeñe que te está alimentando, y ahí está la relación simbiótica, el hongo te está alimentando, tú retribuyes a través de su cuidado. No vas a tirar de las ramas, ni te vas a subir al árbol, porque es un árbol que está siendo debilitado, ¿cierto? Y para que te siga dando digüeñes, tienes que cuidarlo, tener paciencia, esperar a que crezcan para poder cosecharlos. Entonces se van dando estas relaciones colaborativas de tú me alimentas y yo te cuido. Entonces conocer las distintas maneras, no solamente aquellas que parecen cierta fantasía como las micorrizas, la simbiosis, también conocer las otras estrategias nos abre a romper hábitos que muchas veces son perjudiciales. Me encanta estar desmitificando también eso, creo que muy metanoia, y creo que la Rose concuerda conmigo en que una vez más salen palabras de nuestro invitado que son 100% metanoia. Es como una cosa, es muy, nos encanta eso, o sea, lo hemos compartido en los distintos programas que tenemos con la Rose, en que de verdad no está pauteado de esa forma, de verdad que no decimos cómo decirlo, y es tal cual lo que nosotros hablamos, y nuestro propósito también, tú hablabas lo de la red, lo de la colaboración, o sea, eso es metanoia. Y sí decías lo complejo que es también trasladar las relaciones simbióticas que tienen los distintos ecosistemas al ecosistema humano,
Y mi pregunta ahí es un poco desde tu opinión personal, ¿cómo ves el poder aplicar realmente el beneficio mutuo en la experiencia humana? Como que esa individualidad, esa como concepto medio de ego y de buscar el beneficio propio, creo que, esa es mi opinión, ha llevado a esta crisis que vimos hoy. Y si es que ves aplicable este beneficio mutuo realmente en una sociedad como la nuestra. Es un desafío, totalmente. No creo que sea algo fácil de llevar a cabo, pero hay ejemplos muy enriquecedores y creo yo que organizaciones de la sociedad civil lo plasman de una forma muy que podríamos decir como ejemplo. Porque forman colaboraciones, ONGs que no tienen un capital, como comenzó la Fundación Fungi, sin un capital, digamos, empresarial o de cualquier otra índole, tiene que forjar relaciones simbióticas, benéficas, para un objetivo. No digo que eso sea fácil, el camino para lograr eso no es fácil, pero insisto que nos hace falta, creo yo, mirar más hacia la naturaleza, hacia cómo estos organismos se han organizado para sobrellevar ciertos problemas. Y los hongos para mí muestran gráficamente la deconstrucción a todos los hábitos que nos perjudican, que nos hacen mal. Esto de no tomarle en consideración la diversidad, por ejemplo, y simplemente ver pinos plantados como un monocultivo, creo que los hongos nos ayudan a romper eso, a romper ese hábito. Pero sin duda llevarlo a cómo nos hemos desarrollado hoy día como sociedad es un desafío. Las redes sociales son un entramado, una red, el Internet, podríamos llevarlo, el Internet del bosque al Internet de las personas. Claro. Podría ser, y veo yo en un nicho o en un grupo de personas que están interesadas en que se formen estos entramados de comunicación y de retroalimentación constante. Entonces, una forma podría ser, creo yo, desde lo que yo podría aportar, ver las distintas tecnologías, las distintas formas que hemos visto de relacionarnos como sociedad y poder darle un clic, una vuelta a través de la simbiosis, a través de que todos y todas nos veamos beneficiados y que cada uno pueda colaborar desde su lado de la cancha. Como lo estamos haciendo aquí un poquito también, volvemos. Exacto, también como lo que decía Dani antes y bueno, también lo dijo la otra Dani, pero el tema de la colaboración, de la paciencia, cómo has desarrollado la integración de ciertos valores también a partir de esta relación con el mundo fungi, y algo que, como decíamos antes, en Metanoia lo queremos siempre utilizar como un ejemplo. Uno de los conceptos que nosotros siempre hablamos es la biomímesis, por ejemplo, y obviamente también acá la simbiosis. Entonces, por eso para nosotros es tan importante este programa, este capítulo, y bueno, para que también sepan, la Dani ha sido una gran apañadora de Metanoia, estuvo en nuestro primer conversatorio el año pasado, así que para nosotros es como clave todas estas palabras, todos estos conceptos que estamos hablando, porque sí o sí encontramos que generan una enseñanza. Y aquí, Dani, por ejemplo, me encantaría saber que hace rato hablaste del micelio. ¿Nos podrías explicar qué es el micelio y cuál es la importancia y su función también? Y después te pregunto si se considera o no como una relación simbiótica de por sí. El micelio es el verdadero cuerpo del hongo. Entonces, primero hay que entender que cuando nosotros estamos viendo una seta o una callampita, es la parte reproductiva de un hongo, no es todo el cuerpo del hongo. El cuerpo principal del hongo está bajo tierra o en el sustrato que esté creciendo, y es el verdadero cuerpo del hongo, es por donde obtiene sus nutrientes y por donde crece.
la callampita o la seta que nosotros vemos tiene una función de reproducción a través de sus esporas. Y el micelio, este verdadero cuerpo, uno lo podría graficar como una gran telaraña que cubre toda la superficie de un ecosistema. Y este micelio se extiende y bueno, el micelio puede llegar a ser tan grande que el ser vivo más grande del mundo es un hongo, y es este micelio que se extiende por casi 900 hectáreas. Wow. Eso es lo que mide el ser vivo más grande del mundo. Y es un gran micelio. Y si nosotros vemos este gran entramado, nos vamos a dar cuenta que son hilos que se entrelazan entre ellos y forman este cuerpo que nosotros llamamos micelio. Estos hilos que se entrelazan y forman el micelio son llamados hifas, y es por donde se transportan todos los nutrientes para su gran extensión. Las micorrizas y el micelio son dos conceptos diferentes. El micelio es el verdadero cuerpo del hongo, por lo tanto todo un gran grupo, que son los hongos filamentosos, donde no están las levaduras, pero están todos los champiñones, todas estas formas que nosotros vemos en el bosque, forman micelio, y ese es el verdadero cuerpo por donde obtienen sus nutrientes. Y la micorriza es la unión, es donde se une la raíz con el micelio del hongo. Entonces hay hongos que forman micorrizas y hay plantas que son micorrizadas. Esos son dos conceptos diferentes. Ahora, el micelio puede ser un gran organismo simbiótico si es que forma estas asociaciones, que por donde se transitan nutrientes. Son unas verdaderas carreteras subterráneas por donde transitan los nutrientes y se los transportan a las plantas. Pero el micelio en sí es el cuerpo del hongo. Como para graficarlo aún más, vendrían a ser como las raíces de un árbol. Esto vendría a ser como todo el árbol, pero debajo de la tierra, con sus raíces, su follaje, todo bajo tierra. Entonces, por ejemplo, cuando estamos cosechando hongos, las setas, es como cosechar las naranjas de un naranjo. No estamos viendo todo el árbol, sino que simplemente estamos cosechando una parte de él. Ese es el... Ay, me encanta, me vuela la cabeza, no sé, siento que aprendí demasiado en los últimos 5 minutos. O sea, no tenía idea, por lo menos yo no tenía idea que el ser vivo más grande del mundo era un micelio y era de tal tamaño, o sea, ni siquiera sé cuál es ese tamaño. ¿900 hectáreas? ¿Cuánto dijiste? Casi 900 hectáreas, fue encontrado en Oregon, en Estados Unidos, la Armillaria ostoyae, el hongo miel que le dicen, y es una callampita naranja, que también podemos encontrar algunos ejemplos acá en Chile de armillaria, pero es el micelio, es este entramado que está bajo tierra que se extiende por 900 hectáreas y es un solo individuo. Oh, qué locura, o sea, no logro dimensionar 900 hectáreas en la cabeza, no sé qué sí. Tamaño de país es eso, no sé. No. Como para tener un similar, son como casi 2.500 canchas de fútbol, como para así como, bueno, suena como un nervio. Claro. A mí igual, como pensar en este trabajo, y es visible, o sea, si tú bajo tierra, ¿ves esta red? ¿O es como tan finito que no se alcanza realmente a percibir bien? Algunos hongos son visibles al ojo desnudo, o sea, sí, algunos micelios son visibles al ojo desnudo, incluso tienen colores. Por ejemplo, la callampa de pino tiene un micelio amarillo intenso, que tú corres la hojarasca del pino, las acículas, y te vas a encontrar con esta red amarilla súper intensa y fuerte. En el caso de la armillaria tiene un micelio blanco que sí se puede, o sea, uno va escarbando y claramente se empieza a ver este entramado de hifas en forma de micelio. No, me encanta, o sea, quiero ya empezar a ver si veo los micelios o no. Oye, Dani, para ir cerrando, si alguien quisiera saber más información de estos temas o de la fundación, ¿cómo lo hace? ¿Dónde tiene que ir? Bueno, tenemos nuestra página web www.ffungi, con G de gato, ffungi.org, y ahí pueden encontrar todo lo que hacemos en la Fundación Fungi. Y también tenemos nuestras redes sociales,
Fundación Fungi en Instagram y Fungi Foundation también en Instagram. Así que ahí nos pueden encontrar y tenemos también un canal de YouTube, F Fungi, donde hay distintas charlas, actividades también que hemos hecho, talleres, etcétera, también que ahí pueden ver nuestro trabajo. Fundación Fungi. Te agradezco mucho el tiempo, o sea, esto para mí, como a ti, yo no tengo un conocimiento científico en esto en nada, pero me fascina, o sea, encuentro que es de verdad una fuente de inspiración para esto, para ver cómo nos podemos relacionar mejor, qué estrategias podemos extraer, y creo que ojalá a todos los que nos están escuchando también inspire un poquito otro concepto que es muy metanoia, que es la creatividad, ¿no? Ok, tengo esta información, ¿cómo puedo aplicarla? ¿Cómo puedo quizás reformarla para aplicarla de otra manera? Así que incentivar también esos cambios de hábito a través del aprendizaje de los hongos a un mejor habitar, que es metanoia, ¿no? También, claro, el llamado a la observación también es fundamental. Creo que quedó claro con todos estos ejemplos que pueden ser minúsculos, entre comillas, visualmente, pero que a nivel de aprendizaje y de contenido no tiene como una comparación. Entonces, la observación es otro de los pilares que siempre hablamos en Metanoia, así que queda que bienvenidos y bienvenidas a todas a seguir indagando con nuestros capítulos también de los programas. Así que gracias, sí, Dani. Muchas gracias, sí, te pasaste por estar acá. Gracias, Rose, gracias, Gabriel, que está en los controles siempre. No lo ven, pero siempre está con nosotros ahí ayudándonos. Así que nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, en el programa Efecto Metanoia, por un habitar más armonioso y sostenible en este planeta. Gracias a las dos, nos vemos con la canción Lights de Interpol. Hasta la próxima. Buena semana. Chao. Show me your way.